Buen día, estudiantes de la Cátedra Miradas Contemporáneas del Erotismo. Hoy continúo con la clase 5. La clase 5 correspondiente a las eróticas y las pasiones. El video anterior que les envié corresponde a la clase 4 sobre eróticas en el arte pictórico de la Europa del Antiguo Régimen. Bien. Esta relación, ¿por qué relacionar las pasiones y las eróticas? Bien. Si en principio definimos el erotismo o nos remitimos a todas esas referencias que encontramos en la literatura, tragedias, comedias, la poesía, ¿no? Eros en algunos momentos hace referencia al amor, ¿no? Y el amor va a leerse en el siglo XVII por filósofos como Descartes, Spinoza o Hume como una pasión, ¿no? O en algunos momentos como un afecto. Bien, ¿qué es esto de las pasiones? Bien, ¿y por qué definir el amor como una pasión? Empecemos por la etimología de la pasión. Pasión puede derivar del latín patio, que significa padecer, sufrir. Entonces, que ha sido una de las significaciones que se ha atribuido a las pasiones, sobre todo en la cristiandad y especialmente en la cristiandad de la Edad Media. Bien, uno de los filósofos que ha trabajado las pasiones es Eugenio Trías, quien tiene un libro titulado, escribió un libro titulado Un tratado de las pasiones. En este tratado él hace un recorrido a través de diferentes obras del arte literario y musical para llegar a plantear algunas hipótesis sobre la pasión, es decir, él prefiere partir de esas experiencias, de esto que enseñan las obras literarias y a partir también de reflexiones de diferentes filósofos, plantea algunas hipótesis. Su tesis es que el sujeto pasional es el sujeto que mueve a la razón, y en ese sentido estaría de acuerdo con Byung-Chul Han en el sentido de que el eros es una condición del pensamiento y también para Trías el sujeto pasional es una condición también del pensamiento, es decir, no hay una contradicción entre el conocimiento y las pasiones. No obstante, se torna a veces un poco difuso para argumentar o para plantear esta tesis del sujeto pasional. Bien, algunas de las hipótesis que plantea acerca de la pasión son las siguientes, y veremos algunas de esos trabajos que se realizaron por filósofos como Descartes, Spinoza y Hume sobre las pasiones, y retomaremos también una definición que atravesó la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco sobre las pasiones. Bien, las hipótesis de Trías son las siguientes. La pasión es algo que el alma padece o sufre, algo que le pasa al alma. Otra de sus hipótesis es que la pasión es algo que posee al alma, entendiendo posesión en el sentido de posesión demoníaca. La pasión nos aparece en esta segunda determinación como algo demoníaco que toma posesión del sujeto, que está más en relación con las definiciones de la cristiandad, tanto la primera como la segunda hipótesis.
La pasión es algo que insiste en pura repetición de sí misma por sobre las resistencias y obstáculos que ella misma se interpone. Esa dialéctica de insistencia y resistencia funda lo que él llama el sujeto pasional. Entonces esta tercera hipótesis es la que trata de desarrollar a lo largo de todo su libro. Cuarto, la pasión es hábito, habitus, en el sentido de costumbre, vestido, vestimenta, máscara o disfraz. Es la memoria que el sujeto tiene de sí mismo. La pasión hacia el sujeto del mismo modo como el hábito hacia el monje. Bien. Esto tendrá que ver con algunas definiciones de la pasión relacionada como esa afectación de los sentidos, ¿no? Y en ese sentido está todo lo de la costumbre, las máscaras sobre todo y el disfraz. Como quinta hipótesis, la pasión es aquel exceso nuclear que compromete al sujeto con las fuentes de su ser, enajenándolo y fundándolo a la vez. Es pues la esencia del sujeto, alteralidad inconsciente que funda la identidad y mismidad del propio sujeto, raíz de su fuerza y de su poder propio intransferible. Bien. Y como sexta hipótesis, pasión es aquello que puede llegar al sujeto o llevar al sujeto a su perdición, condición de posibilidad de su rescate y redención. Es lo que crea y recrea la subjetividad a través de su propia inmolación y sacrificio. Tiene pues lugar de prueba en la muerte, en la locura, en el crimen, en la transgresión. Bien, entonces estas son las hipótesis que plantea Trías sobre la pasión, ¿no? Y vemos cómo en su mayoría del padecer, de la enajenación y también como aquello que está articulado a los sentidos, pero también como su relación con la muerte, la locura y la transgresión. Bien. En el siglo XVII, y lo vimos en el video a través del arte pictórico, las pasiones en el siglo XVI y XVII son aquellas afectaciones o también esas afectaciones que intentan controlarse o que intentan limitarse, temperarse, ¿no? Sobre todo en relación con Dios y la divinidad. Las pasiones serán como esas inclinaciones sobresalientes del apetito sensitivo acerca de varios objetos. Bien, Pedro de Mercado, que es uno de esos personajes neogranadinos, y también que retoma otro personaje que tiene que ver con nuestra historia colombiana, retoma las pasiones justamente en relación con unos apetitos que él llama esa fuerza sensitiva o ese apetito sensitivo, ¿no? Él hablaba sobre el hombre como una composición de cuerpo y alma, y fuera de su voluntad estaban esos apetitos que él llamaba apetitos sensitivos, irascibles y concupiscentes. Entonces, por un lado nos dice que la parte concupiscible es la que conviene o aprende el hombre en tanto que se acerca a aquello que lo es más conveniente y desecha lo que no es conveniente o disconveniente. En tanto que esa parte de esos apetitos o potencia irascible es la que le permite resistir al hombre las cosas arduas que imagina disconvenientes. Es decir, que no solamente lo irascible está en relación con una pasión negativa, sino que en este caso se trata de
esa parte que le permite al hombre, digamos, tener un cierto ímpetu para enfrentar las situaciones disconvenientes o inconvenientes que se le presentan en la vida. Bien, además de estos tres apetitos, ¿no? El sensitivo, irascible y concupiscible, sobre los que Descartes va a tomar distancia porque plantea que todas las pasiones están en igualdad de condiciones y que él en su libro sobre el Tratado de las Pasiones toma esa distancia y refiere que no tiene sentido limitar las pasiones a esos tres apetitos iniciales de los que surgen, ¿no? las pasiones mismas. Entonces nos dice que la sensualidad, es decir, ese apetito sensitivo, la sensualidad, como potencia que generaba las pasiones y sus relaciones con la mortificación del alma, también se guiaba este apetito potencia por otras tres potencias que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, la primera, la memoria, nos dice que está en función del conocimiento de Dios y es decir, permite conocer a Dios. La memoria hace posible reconocer su ley y la voluntad, que está en relación con el libre albedrío, permitía reconocer su amor según la tradición. Entonces vemos cómo, y después estas potencias, ¿no? La potencia sensitiva, concupiscible, irascible, va a afectar también cada una de estas otras potencias, y los efectos entonces estarán en relación con esa afectación. Por ejemplo, si la potencia o el apetito concupiscible afecta el entendimiento, entonces, bueno, el hombre va a tener dificultades para conocer a Dios, ¿no? en relación con el conocimiento de Dios. O discernirá lo que es conveniente o no de ese conocimiento de Dios, pero si, digamos, hay algo del orden de lo irascible, pues entonces es una afrenta con Dios también, si afecta esa potencia del entendimiento o de la voluntad, ¿no? Bien, bueno, entonces estas pasiones, que eran, digamos, uno de los principales objetivos de la Iglesia para ser domesticados, permite, ¿no? A su vez entender esto del amor, y más limitado al amor de Dios. Recuérdense que en el barroco el cuerpo habla, y el cuerpo se exalta en tanto, ¿no? Se exalta para el sacrificio y el sufrimiento como una forma de acercarse a Dios, y fue uno de estos movimientos que se gestó conforme al Concilio de Trento para promover la fe, ¿no? Y por eso se empezó con todo también el invento de la imprenta desde el siglo XVI, XVII. Las estampillas fueron no religiosas, una forma de promover la fe en Dios a través de la contemplación de la imagen, que generalmente era una contemplación de una imagen de mártires, y que en esa contemplación entonces se suscitaba, digamos, alguna de esas pasiones que reconducían al camino de Dios a través del sufrimiento. Y por tanto, entonces se trataba de domesticar las pasiones a través de la exaltación del martirio de Dios, o del martirio de los santos mártires, ¿no? Para llevar de nuevo al camino de Dios. Bien, en Descartes, ¿no? Desde Descartes, las pasiones tendrán
una relación directa con el cuerpo. Si bien una de las preguntas fundamentales en Descartes es cómo se establece ese nexo entre el alma y el cuerpo, él va a ubicar en el cuerpo, y justamente ubica el alma en la glándula pineal como una forma de conectar el cuerpo con el alma. Y en ese sentido, las pasiones van a estar articuladas al cuerpo. Y las pasiones del alma serán, las define en la segunda parte de su libro sobre el tratado de las pasiones del alma, perdón, como la agitación con que los espíritus mueven la pequeña glándula que hay en el centro del cerebro, ¿no? Esa es una de las definiciones de Descartes. ¿Y qué son esos espíritus? Esos espíritus eran materia de la misma sangre que atravesaba y se dirigía a él habla sobre unos estrechos canales que se dirigen al cerebro, y que allí la sangre se dispersa o qué sé yo, se fragmenta en elementos sutiles, y esos elementos sutiles es lo que llaman los espíritus animales. Él habla de esos espíritus animales. Entonces, esa agitación en el cerebro, eso que va a mover la pequeña glándula pineal, que es donde él ubica el alma, es lo que va a dar lugar a esas pasiones. Pero también hay cuestiones un tanto difusas, no solamente, ¿no? Porque las pasiones no solamente tendrán como causa esa agitación de esos espíritus, sino que también nos dice que pueden ser causadas por la acción del alma, que se determina en la relación con otros objetos, ¿no? Esos objetos que pueden ser convenientes, inconvenientes, que pueden ser novedosos o no novedosos y suscitar ciertas pasiones, como lo veremos un poco más adelante. Y esas pasiones también pueden ser causadas por el temperamento del cuerpo, dice él, o por las impresiones que se encuentran fortuitamente en el cerebro. Es decir, él ya habla de unas huellas, y que si hay un movimiento del cuerpo se puede generar, digamos, una estimulación, por decirlo de esa forma, del temperamento y generar esas pasiones. Bien, ¿por qué son importantes las pasiones para Descartes? Dice que las pasiones son importantes porque permiten mantener los pensamientos del bien, ¿no? Y que permiten la permanencia de lo bueno, ¿no? No todas las pasiones tienen ese sentido del bien, porque para Descartes, como también resultará importante para Hume, esta relación de una relación del bien, el mal, con respecto a los objetos con los que establece un nexo el hombre, sino también eso, es decir, en relación con el bien y el mal, entonces, y los objetos, se establece ciertas pasiones, es decir, se van a caracterizar ciertas pasiones en esa relación. Bien, entonces esa es, digamos, la utilidad de las pasiones, mantener esos pensamientos buenos en el hombre. Bien. Descartes, como les dije, va a distanciarse de la concepción de las pasiones de la cristiandad del medioevo, que se extendió, como les comentaba, hasta el siglo XVII, incluso XVIII. Él va a poner hacer una clasificación, una numeración de las pasiones
pero van a estar en condición de igualdad respecto a esa diferencia que establece con esas potencias sensitivas, concupiscibles y irascibles, que darán lugar a las pasiones para la cristiandad del medioevo. Entonces, las principales pasiones, va a enumerar algunas pasiones que son las fundamentales y a partir de las cuales derivarán las otras, como son el amor, la admiración, el amor, el odio, la alegría y la tristeza. Esas son las pasiones fundamentales para Descartes, ¿no? Del mismo modo, esas pasiones, Hume y Spinoza van a proponer tres pasiones como fundamentales, que son el deseo, la alegría y la tristeza, y a partir de allí se derivan las otras, ¿no? Como el amor, que el amor será una forma de la expresión de la alegría, ¿no? O el odio, una expresión de la tristeza. Eso por ejemplo, desde una lectura de Spinoza. Y en Descartes, entonces, olvidé también el deseo, que es, ¿no?, una de las pasiones que destaca Descartes como las principales pasiones de las que se derivan las otras pasiones. Entonces, por ejemplo, va a establecer que la admiración, o propone o plantea que la admiración es aquello que nos sorprende como novedoso en el encuentro con un objeto, y novedoso, y que conmueve de alguna manera nuestra ignorancia, y allí surge la admiración. El objeto no es bueno o malo de antemano para que surja esa admiración, que es una de esas pasiones, ¿no? Otras de las pasiones que están en relación con la admiración son la estimación o el desprecio, la generosidad o el orgullo y la humildad o la bajeza. A la admiración va unida la estimación o el desprecio, según que le admiremos sea la grandeza o la pequeñez del objeto. Si podemos estimar o menospreciamos, o si nos estimamos o menospreciamos a nosotros mismos, entonces resultan pasiones como la magnanimidad o el orgullo y la humildad o la bajeza. Entonces esas otras pasiones están en relación con la admiración. También la veneración y el desdén. Entonces, cuando estimamos o despreciamos otros objetos que consideramos como causas libres capaces de hacer el bien o el mal, entonces la estima se convierte en veneración y el simple desprecio en desdén. Entonces también está la veneración y el desdén en relación con la admiración. Bien, como segunda, en su enumeración de las principales pasiones, entonces también lee el amor y el odio. Y nos dice que son todas las pasiones que pueden ser excitadas en nosotros sin que advirtamos en modo alguno si el objeto que las causa es bueno o malo. Pero cuando una cosa se nos presenta buena para nosotros, aquí está la relación entre el bien y el mal, entonces nosotros podemos sentir amor por ellos. Y cuando algo se nos presenta como malo, entonces sentimos odio. Esa es como una definición general que establece Descartes en relación con el amor y el odio, y que justamente amor en relación con el bien y el odio en relación con el mal. Bien, otra de las pasiones importantes que menciona Descartes es el deseo, ¿no? Y que también surge de esa misma consideración del bien o el mal, y que es como esa tendencia en la búsqueda del bien y la huida del mal. Eso nos dice como una suerte de movimiento y tendencia ¿no?, hacia aquello que nos genere bien, acercarnos y alejarnos de lo que nos haga mal. Bien, la alegría y la tristeza
también la alegría que está también, como les digo, todas las demás pasiones estarán en relación con el bien y el mal. Entonces, la alegría se presenta cuando hay una consideración del bien, y la tristeza cuando se trata de un bien o un mal que se nos presenta como algo nuestro, ¿no? Entonces esa es la tristeza. Bien, que son esas pasiones de las que habla o plantea Descartes. Otra definición que quiero también retomar del amor es que nos dice también que es una pasión, pero también es una emoción. La emoción, si también retomamos la etimología, nos lleva al movimiento, ¿no? Es decir, moverse de un lugar, ¿no? Eso quiere decir la emoción. Y como emoción nos dice que es del alma, es una emoción del alma, originada por, nuevamente, el movimiento de los espíritus que le incita a unirse voluntariamente a aquello que es apropiado, a aquello que es bueno, como lo manifestábamos. Y el odio es una emoción también causada por esos espíritus, que les dije que eran como esas sustancias sutiles de la sangre, que agitaban ciertas partes del cerebro, y especialmente en relación con la glándula pineal, y que tiene que ver con nuevamente el odio como esa emoción causada por los espíritus que incitan al alma a querer separarse de los objetos que se le presentan como nocivos. Y entonces esa es también una lectura, ¿no? Y todas estas pasiones, todas estas van a establecer una relación unas con otras, ¿no? No es solamente que las define y cada una tiene una cierta pureza, sino que entran en relación unas con otras. Respecto al deseo, lo define como una agitación del alma causada por los espíritus que la disponen a querer para el futuro cosas que se representa como convenientes, ¿no? Ya lo decíamos, que el deseo es lo que permite acercarse o buscar lo conveniente, ¿no? Y él utiliza esa relación con la temporalidad y nos dice que el deseo está en función del porvenir, del futuro, y deseamos solo la presencia del bien ausente, pero también la conservación del presente y además la ausencia del mal, tanto del que ya se tiene como del que creemos que vamos a padecer en el futuro. Esta pasión no tiene un contrario como el amor, y su contrario es el odio, ¿no? Y va a diferenciar diferentes especies del deseo, y el deseo en relación con las diversas especies de los objetos. Entonces, por ejemplo, nos dice que una de las especies del deseo es la curiosidad, que está en relación con el conocimiento. También está el deseo de gloria o el deseo de venganza, ¿no? Y así habrá, digamos, muchas más variedades, así como el amor y el odio en relación con la variedad de objetos también que se le presentan al hombre. Hay un deseo que nos dice que nace del horror, y ese horror justamente es el que se ha instituido en la naturaleza en relación con la muerte. Entonces nos dice que esa sensación de peligro de muerte va a llevar a la tendencia a suscitar esta pasión del horror, ¿no? Huir del mal, ¿no? Y buscar el bien, pero de una manera que es diferente a la de la complacencia. Entonces esta pasión está en relación con la muerte, y por eso en el arte pictórico, como vimos por ejemplo desde las anatomías que, ¿no?, les presento en el video de la clase anterior,
las anatomías, los teatros de cera, esas calaveras que tienen unos ciertos gestos que parecen hablar de horror, ¿no? De grito, de alarido, de dolor, de sufrimiento, tal vez nos lleven justamente en su relación con la muerte a este sentimiento de horror, si lo leemos desde Descartes, ¿no? Bien, y en cuanto a las otras pasiones, encontramos que la alegría, que es esa otra pasión que describe como una de las más primarias, más bien, es una emoción agradable del alma, en la que consiste el goce que ésta siente del bien que las impresiones del cerebro le representan como suyo. Entonces, en esta emoción, el goce del bien es lo que suscita esa alegría. Bien, que son, ¿no?, como las pasiones más importantes. Y cada una de estas pasiones tendrá una relación con las diferentes afecciones del cuerpo, porque esos nervios, ¿no?, las arterias y venas que atraviesan todo nuestro cuerpo, algunas veces desde el cerebro van a trasladarse esa manifestación, esos movimientos que implican las pasiones hacia ciertas partes del cuerpo. De allí que en relación con el amor haya una cierta agitación del corazón, y bueno, y así lo explicará. Entonces aquí esa relación entre el cuerpo y estas pasiones del alma, ¿no?, que explica en las pasiones Descartes. Por otro lado, también encontramos que, como les decía, hay una diferencia entre Descartes, no solamente en relación con la cristiandad medieval respecto a las pasiones, sino también en relación con otros filósofos de su época, ¿no?, del mismo cronotopo, podemos decir. Y en el caso de Spinoza, por una parte, él va a hacer un tratado de las pasiones que estará en relación con un tratamiento como el que hace de los cuerpos geométricos. Entonces va a tratar las pasiones como si fuesen una superficie o un cuerpo geométrico. Y bueno, y hará una serie de elaboraciones desde postulados, axiomas, etc. Para Spinoza, entonces, como les decía, hay tres pasiones fundamentales que son la alegría, la tristeza y el deseo. Es así como, por ejemplo, Spinoza va a definir que la repulsión es una tristeza acompañada por la idea de que alguna cosa es por accidente causa de tristeza. Y la devoción es el amor hacia quien nos asombra. Entonces allí encontramos cómo estas pasiones empiezan a definirse en función de esas tres principales. Por ejemplo, la esperanza es una alegría inconstante, nos dice que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. O el miedo es una tristeza inconstante que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. ¿Sí? Bien, entonces vemos cómo se definen la esperanza en relación con la alegría, el miedo con la tristeza. Así también encontramos que, por ejemplo, la ira es un deseo que nos inicia por odio a hacer el mal a quien odiamos. O la benevolencia es un deseo de hacer bien a quien nos mueve a la conmiseración.
o el agradecimiento, gratitud es un deseo, ahí está la otra pasión, o solicitud del amor, porque nos esforzamos en hacer bien a quien nos lo ha hecho. Y la pusilanimidad se predica de aquel cuyo deseo es reprimido por el temor a un peligro que sus iguales se atrevan, a los iguales que sí se atreven a afrontar y el pusilánime no. Bien, entonces les he traído algo sobre las pasiones porque también les enviaré un link para que ustedes puedan ver una película titulada Equals, que es una película del año 2015, dirigida por Drake Drummond y también producida por Ridley Scott, que es conocido por la dirección y producción de las películas como Blade Runner y Blade Runner 2049, que es la que recientemente, el año antepasado, salió, digamos, se expuso, ¿no? Bien, esta película, Equals, nos muestra un mundo en el futuro donde un mundo poshumano, podemos señalarlo, después de una gran destrucción a partir de una guerra que se supone que fue generada por las pasiones humanas y que estuvo, digamos, en el sustento, en el fundamento de esa guerra que destruyó gran parte del mundo. Estuvieron en juego las pasiones. En ese mundo poshumano, en esa distopía que presenta la película, se anulan por completo las pasiones, las emociones. Es un mundo donde no tiene lugar ni el contacto físico, ni el sentimiento llamado amor, mucho menos lo erótico. No todo eso está prohibido, y la solución es la estabilización emocional a partir de ciertos medicamentos que producen, ¿no?, en ese sitio distópico que se llama Atmos. En ese mundo distópico, dos personajes que son Silas y Nia transgreden ese mundo donde las pasiones no tienen lugar, y esto genera una serie de conflictos y tensiones que ponen de manifiesto cómo, ¿no?, la anulación de las pasiones también lleva a la muerte. Aunque, digamos, el mundo que se presenta en las escenas es un mundo aséptico, donde predomina el color blanco, ¿no? Podemos ver, es un mundo blanco, pero esas pasiones, ¿no?, e incluso se busca una vacuna para inocular a aquellos que empiezan a sufrir de un síndrome que se llama el síndrome obsesivo sentimental, que empieza a tener una serie de síntomas como la agitación o el deseo, algo que se siente en el cuerpo, el deseo de ver a alguien más, de encontrarse, de tocarlo, de acariciarlo. Entonces, si ya se ha presentado algo de eso, empieza ya una de las etapas de la enfermedad de este síndrome obsesivo sentimental. Y por supuesto se encuentra la vacuna porque empieza a surtirse una suerte de epidemia en que las personas empiezan a presentar esos síntomas, y que es necesario estabilizar para mantener el orden de ese mundo. Bien, planteo esto porque, si bien sea en la cristiandad o en estas lecturas desde la filosofía
sobre las pasiones, ese intento también desde Kant mismo de controlar, temperar las pasiones, en ese mundo ni siquiera tienen lugar. Ya el amor era concebido, o el mal de amor era concebido como una enfermedad desde el siglo XVI, ¿no? Cuando ya existía ese tratado sobre la melancolía. Y también de la enfermedad, el amor como una enfermedad lo va a citar el escritor Lope de Vega, ¿no? El amor o el erotismo como una enfermedad, ¿no? También sobre el amor como una enfermedad, como una epidemia, también lo va a mencionar, por ejemplo, otro escritor, un escritor cubano, ¿no? que escribió Cuerpos Divinos. Entonces, en este mundo donde no existen las pasiones, ya se encuentra entonces la vacuna. Pero hay un grupo de personas que sufren de esta enfermedad, pero quieren recuperar esos afectos, porque esos afectos también los mueven a la creación, los mueven al descubrimiento, al trabajo. Es decir, allí el reencuentro de aquello que enferma es un reencuentro también con lo que permite la creatividad. De ahí que Silas, que es el protagonista, sí es un dibujante que empieza a dibujar en este mundo, ¿no? Todo aquello que se le pide respecto a la ubicación de ciertos astros, o bueno, en fin. Él también en otros momentos tiende a crear cosas cuando se encuentra con Nia, que es esta mujer de la que él se enamora. Más allá, digamos, de las críticas que tiene esta película dicen que es una película muy ridícula y demás, sí nos lleva a pensar en esos trayectos que hemos recorrido, y especialmente en relación con la tecnología y lo que está sucediendo y lo que nos muestra Byung-Chul Han respecto a la sociedad de la transparencia. En esa sociedad de la transparencia, donde ya no hay posibilidad para el dolor y el sufrimiento que acompaña al amor, ya entonces sin la posibilidad de la dialéctica, sin la posibilidad de conocer a la alteridad, no hay creación, y creación artística. Les escribí algo sobre el director de cine Tarkovsky, sobre el arte como posibilidad en un mundo imperfecto, y en ese mundo perfecto el arte no tiene lugar. El arte sería una anomalía, o la creación artística una anomalía, así como el amor es una enfermedad que debe ser eliminada, y es una enfermedad del cuerpo que no relaciona para nada el alma, sino que es una disfunción corporal que se ataca con una vacuna. Entonces sí encontramos pues que no hay posibilidad ni de pensamiento ni de creación. Es un mundo donde los que enferman se suicidan, ¿no? Porque más que por el sentimiento es por el castigo, ¿no? El castigo de no sentir, porque los dos protagonistas logran huir, y pese a que como en las grandes tragedias, los dos personajes en un momento cuando se van a encontrar se desencuentran, entonces el personaje Silas recibe la vacuna y se espera que él olvide a Nia y que se estabilice para evitar el caos del mundo, ¿no? en esta distopía. Resulta que al final queda esa inquietud si el personaje, pese a esa vacuna, algo conmueve la presencia de Nia, que parece y nos deja en la duda al final si se conmueve o no esa pasión del amor.
Entonces, esta película los invito a verla. Tienen ustedes acceso a la película a través del link que les enviaré en el email de la clase 5, y espero que disfruten la película y ya ustedes planteen sus preguntas para mañana si es posible, o si suscita algo en relación con sus trabajos finales. Entonces, agradezco su presencia, muchas gracias.